Eh, ya, pues. Qué mala. Ya, igual esto todavía sigue siendo repaso. Em, la segunda ley es que las fuerzas son proporcionales a las velocidades. Entonces, si yo te aplico una fuerza, vas a llegar a una nueva velocidad final. Y aumenta la fuerza, entonces va a tener una mayor velocidad. Pero en verdad no es así, ¿ya? En verdad, una fuerza genera una aceleración. Y una fuerza constante hace que tu velocidad aumente, 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 aumente. ¿Ya? Es como cuando uno cae como en un paracaídas, digamos. Pero sin paracaídas. ¿Ya? Cuando uno cae desde el espacio, uno va a empezar a acelerar y acelerar y acelerar y cada vez vas a ir más rápido. ¿Ya? Y por un caso de que hay otras fuerzas que terminan cancelando, es que uno llega a una velocidad final. Pero en general, para todas las fuerzas del universo, las fuerzas son proporcionales a la aceleración. ¿Ya? Y también la última ley incorrecta es que los cuerpos más grandes hacen, hacen fuerzas más grandes sobre cuerpos chicos. Que esto es falso. Si uno aplica una fuerza en un cuerpo, entonces ese cuerpo hace la misma fuerza sobre ti. ¿Ya? Eh, y acá vimos la derivación de la primera ley. Básicamente, los cuerpos siguen en MRU infinitamente hasta que le apliquen una fuerza. También que... esto es largo. También que la fuerza es proporcional a la aceleración y a la masa. Así que llegamos a la ecuación más chora de toda la física, que es la fuerza igual a la masa por la aceleración. Eh, Se mide en newtons la fuerza, ¿ya? O en libras en el sistema imperial, pero el sistema imperial es muy malo, ¿ya? No usen sistema imperial. Imperial es el de libras, pies, em, cosas así. La ecuación con la que comienza la física, en mi parecer. ¿Ya? De esta ecuación sale todas las ecuaciones de la física que se conocen. Hasta como 1930, diría. Y como que de ahí sigue siendo. ¿Ya? Y hay cada un par de ejercicios. Y esa fue la clase de la semana pasada. Y ahora vamos a ver em, la otra mitad. A ver, ¿por qué compartir esto entonces? A ver, no, me da mucha lata ser poco profesional. Así que no nos vamos a pasar harto tiempo. Ya, buenísimo. Clase 9, perdón, ahí me equivoqué. Eh, que vamos a ver tipos de fuerza, ¿ya? Porque ya sabemos cómo funciona la fuerza en general, pero hablemos de tipos de fuerza, po, porque para usar la ecuación, para encontrar la aceleración de un cuerpo, que básicamente para qué nos sirve F igual ma, es si sabemos usar las fuerzas. ¿Ya? Entonces, em, recordando, las fuerzas son magnitudes vectoriales que tienen módulo, dirección y sentido. Eh, Generan un cambio en el movimiento sigue si no hay fuerzas, el movimiento cambia con aceleración si hay una fuerza neta, y las fuerzas, lo que acabamos de ver. Y algunos de los tipos de fuerzas son la fuerza normal, el peso y la tensión. ¿Ya? La tensión no la vamos a ver hoy día, pero en fin. Ya. Y ahora vamos a ver, esto es historia, no tienen que anotarlo, tienen que escuchar y estar vueltos locos, que es Newton y su manzana. ¿Ya? Esto es como 1750 por ahí, en el que Newton, una de las personas más inteligentes de la historia, yo la considero como el más grande físico que ha existido. ¿Ya? A algunos les gusta Einstein, a mí no me gusta tanto Einstein. Pero para mí Newton, bueno, y Newton sabía de las leyes de Kepler, que
eran famosas en su momento porque podían describir como el movimiento de los planetas, pero Kepler lo había sacado como experimental, viendo como o sea, viendo varios como veces la órbita y diciendo, bueno, yo creo que en verdad podemos predecir mejor los eclipses solares y cosas así, diciendo que son órbitas, o sea, diciendo que son elipses, y que el área sigue tal regla, y que el tiempo sigue tal regla, ¿ya? Y son tres reglas, son tres leyes más complicadas, y que salen de la nada. Y ahí va y dice como Newton, oye, en verdad tus tres leyes, Kepler, las puedo representar de forma muy fácil, diciendo que la fuerza de gravedad es proporcional e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia. Entonces, si duplico la distancia, la fuerza se hace 4 veces más débil. Él tuvo que inventarse el cálculo, ¿ya? El cálculo como la rama más importante de la matemática, eh, como para hacer esto, y lo hizo, por eso es tan pro. Y resumió todas estas leyes de cómo se mueven los planetas en como su ley que uno es partido, que la fuerza es proporcional a la distancia, a la inversa de la distancia al cuadrado. Pero pasa algo más peculiar. Haciendo los experimentos, Newton veía que todos los objetos se demoraban lo mismo en caer, ¿ya? Y esto significaba que si se sueltan, caen con la misma aceleración de gravedad. Pero según la segunda ley, una, aplicando la fuerza, una mayor masa haría que acelere menos. Entonces, la única forma para que la aceleración sea constante es que la fuerza de gravedad crezca con la masa, ¿ya? Mientras una mayor masa genera una mayor fuerza, pero esa misma masa genera una mayor resistencia a la fuerza. Entonces se terminan cancelando de tal forma que la aceleración es constante. Y si hacen el experimento, ustedes tal vez no se lo creen, porque como que eh, Aristóteles como que dijo que las cosas pesadas caían más rápido, y en verdad es muy falso. Eh, sí, Renato, está bien. De ahí ve la clase, vos. Eh, chao, deja anotarte, po. Eh, ya, ahí está. Ya, bueno. Eh, chao, Renato. Eh, Debo, la fuerza crece con crece con la masa. Y esto, por simetría, hace que ambos cuerpos, que en verdad vayan a haber dos masas, ¿ya? Porque no se toma como la fuerza entre dos cuerpos, entonces afectan las dos masas. Y llegamos a la ley de gravedad universal, que es como una ley muy poderosa, ¿ya? Como, es como, ya, ya. Yo sé que en cada diapo digo como que todo es muy power, que todo es muy fuerte, valga la redundancia, estamos hablando de fuerza, pero en verdad como que si ustedes empiezan a ver física, o si ven matemática y cosas así, ustedes se tienen que aprender 7 teoremas de Euclides y 5 teoremas de Pitágoras. Bueno, para la física se tienen que aprender como 3 fuerzas, ¿ya? Y 3 leyes. Porque como que eso describe todo el universo. Y eso yo lo encuentro muy poderoso. Que con un par de matemáticas se puede hacer todo. Entonces, esta es la ley de gravedad universal, que es que la fuerza de gravedad entre dos cuerpos es igual a la masa del primer cuerpo por la masa del segundo cuerpo partido el radio al cuadrado. El radio entre ellos, ¿ya? No el radio de la Tierra, es la distancia entre ellos. Se habla de radio porque uno en general hace un círculo, es como el de la órbita, ¿ya? Pero esto es distancia, ¿ya? La distancia entre la Tierra y el Sol, la distancia entre la Tierra y la Luna, eso es lo que ustedes meten ahí. Y G. G es la constante de gravitación universal, es una constante del universo, ¿ya? Es porque Newton descubrió que esto eran todos los factores que afectaban la fuerza
pero no le dan las unidades de Newton. Eso te da metros, o sea, no, te da kilos al cuadrado partido metros al cuadrado, y eso no son las unidades de los newtons, entonces multiplicó por una constante. Estoy resumiendo, en verdad no están así, pero igual tiene algo de esto, que es que para hacer que funcionen las constantes, no son las unidades, multiplicáis por g, que tiene este valor, 6.610 elevado a menos 11. Ahora, a mí me interesa que ustedes anoten esta fórmula, no porque la necesiten usar particularmente, vamos a usar otra, que la vamos a ver un poquito después, sino porque la tienen que entender, ¿ya? Hay preguntas en la prueba, estoy mirando el temario, entra esta fórmula, pero creo que no entra como calcule la fuerza. Es como, ¿qué le pasa a la fuerza si duplico la masa? Así que ahí reemplazarían por 2, que es lo que vamos a ver un poquito después. Eh, ya, entonces, todos los cuerpos en el universo interactúan debido a la fuerza de gravedad. Así, por ejemplo, los planetas se mantienen girando alrededor del Sol y la Luna debido a la fuerza de gravedad. Perfecto. Ahora, técnicamente, la gravedad tiene un alcance infinito, ¿ya? Esto es un dato freak. Entonces, los cuerpos pueden influenciarse al otro lado del universo, ¿ya? Porque como que la fuerza nunca va a ser cero. Este número se va a hacer muy, muy grande y la fuerza se va a hacer muy, muy chica. Pero técnicamente em, la gravedad de cuerpos muy lejos te sigue afectando, ¿ya? Según este modelo. De ahí Einstein lo cambia, pero es un muy buen modelo. ¿Ya? Y acá les pongo como un tipo de ejercicio típico de la prueba, que es la fuerza de atracción gravitacional inicial entre dos cuerpos de masa m1 m2 es F, ¿ya? Si ahora la distancia entre los dos cuerpos disminuye a la mitad, la fuerza de atracción entre ellos es, bueno, anotemos esto, F, anotemos lo que nos dicen. F, no se me vaya a calentar. F es igual a, no, se me está calentando un poquito el computador. A ver, para compartir un poquito, ¿no? F, a ver, no, me pasó, no. Ya, espérenme un segundo. Ya, ahí fui a abrir la ventana. Ojalá que ahora funcione. Ya, lo voy a hacer un poco más tarde. Ya, pero básicamente es escribir la fuerza F, de ahí reemplazar la parte de abajo por eh, R medios, y eso va a estar al cuadrado, entonces te va a quedar R cuartos, y ese cuarto sube hacia arriba y te queda que la fuerza termina siendo 4F. ¿Ya? Entonces, disminuir la distancia en la mitad aumenta 4 veces. O lo opuesto, duplicar la distancia disminuye 4 veces. Em, Eso es básicamente una de las reglas de las cosas al cuadrado. ¿Ya? Ahora, la gravedad útil. Bueno, simpático Newton nos dio una ecuación, pero es media difícil. ¿Ya? Para facilitar mucho, podemos asumir que la gravedad en la Tierra se mantiene constante, ¿ya? En la superficie de la Tierra. Y eso es porque el radio de la Tierra son 6.300 kilómetros, y agregar un par de metros va a cambiar súper poco, va a cambiar casi nada. Entonces, aplicando un poco de cálculo, se puede llegar a que F, la fuerza de gravedad, es igual a la masa por
una constante de aceleración, ¿ya? Y esta es la aceleración constante que usamos en la Tierra. Y esta es la ecuación que vamos a usar casi siempre, ¿ya? Y esta es una muy buena aproximación. Eh, Así que usamos una aproximación por medio del cálculo que nos da esto, donde G es 9.81 metros por segundo al cuadrado, o en la PTU, según yo, usan 10, ¿ya? Y vamos a usar 10 en general. Y esto significa que todos los cuerpos en la Tierra caen con la misma aceleración, con 10 metros partido segundo al cuadrado. Eh, y va hacia abajo. La fuerza es hacia el centro de la Tierra, siempre. Entonces, en su marco de referencia en general va a ser negativo, porque van a definir hacia arriba como positivo. Eso es tips de cómo resolver ejercicio, lo que pasa en general. Esta va a ser la ecuación que vamos a usar casi siempre. G es una constante que representa el campo gravitacional en la superficie de la Tierra. Es una constante distinta para otros planetas, para otras alturas, como los astronautas en, en órbita no pueden usar 10 metros partido segundo al cuadrado como su constante. Tienen que usar una menor. Y les digo, y acá esto es algo en lo que la gente no sabe en general, que es que esta fuerza se llama peso, ¿ya? Esta es la fuerza peso, la fuerza de gravedad, ¿ya? Y no es lo mismo a la masa. La masa es una propiedad, no es una fuerza. Yo lo vamos a hablar la siguiente diapo. Una es una fuerza con dirección y cambia con la distancia, y otra es una propiedad del objeto. Eso sí, son proporcionales. Una mayor masa hace una mayor fuerza de peso. ¿Ya? Y entonces, veamos, ¿cuánto pesas tú? Voy a hablar de mi caso. Bueno, yo peso, o sea, mi masa son 65 kilos, ¿ya? Y la aceleración de gravedad son 10 metros por segundo al cuadrado, entonces, hacia abajo. Entonces, la fuerza de gravedad es mi masa por G, que es 65 por 10, 650 newtons. Mi peso son 650 newtons, fuerza, ¿ya? Ahora, acá hay otra pregunta curiosa. Según la tercera ley de Newton, cada fuerza tiene una igual y opuesta reacción. ¿Cuál es la reacción de esta fuerza-peso? Y lo más típico es que la gente opine que la reacción a mi peso es el suelo que me tira hacia arriba. Pero no. Piola no. Pero no. Es yo tiro hacia arriba a la Tierra. Por tercera ley de Newton, ¿ya? La Tierra me acerca con 650 newtons y yo acerco a la Tierra con la misma fuerza, con 650 newtons, ¿ya? Ahora, si si reemplazo, si veo cuánto va a acelerar la Tierra por mi presencia acá, pongo 650 newtons, es igual a la masa de la Tierra por su aceleración. Y esta masa es tan grande que cuando la divida y trate de encontrar la aceleración, me va a dar un número muy, muy, muy chico, ¿ya? Así que básicamente la Tierra no acelera. Yo le hago la misma fuerza que ella me hace a mí, pero su masa es tan grande que ella no acelera, ¿ya? Y esa es la fuerza de reacción. Yo, eh, la, la que yo le hago a la Tierra. Ahora, también vamos a ver la fuerza normal. Que esta es la fuerza, ya, lo leo. La fuerza normal es la respuesta de los cuerpos cuando los comprimen. Cuando me apoyo en algo, cuando me siento, los objetos sienten una fuerza de compresión. Y por tercera ley de Newton, fuerza igual contraria, hacen una fuerza contraria de igual magnitud. Esta fuerza se llama fuerza normal, ¿ya? Y se llama fuerza normal porque algún gallo, como en la Edad Media, decidió que decir fuerza perpendicular era muy largo
Así que estamos usando la palabra normal como perpendicular, ¿ya? Perpendicular porque es perpendicular a la superficie, hace 90 grados. Acá hay 90 grados, ¿ya? Tiene la misma magnitud que la fuerza que la aplasta, que casi siempre, ¿ya? El caso más típico y el que vamos a analizar para siempre es cuando lo aplasto por mi peso, ¿ya? Cuando yo estoy parado en el suelo y aprieto el suelo, y entonces el suelo me aprieta de vuelta, me ejerce una fuerza normal. Y por eso yo estoy quieto, tengo una fuerza de gravedad hacia abajo y el suelo me tira hacia arriba. Son dos fuerzas distintas. Em, y entonces, como yo estoy quieto, la fuerza normal tiene que ser, para que yo esté quieto, la fuerza neta sobre mí tiene que ser cero, o si no, aceleraría. Y entonces la suma de las fuerzas, la fuerza normal, esta neta, esta la normal, más la fuerza de gravedad, tiene que ser cero, porque esa es mi fuerza, esas son la única fuerza actuando sobre mí. Y yo sé que la fuerza de gravedad es mg, y entonces la fuerza normal va a ser menos mg. O pueden cambiar los signos, en verdad no importa mucho qué signo usen, mientras que sean opuestos, ¿ya? Importa tu marco de referencia. Si defino que hacia arriba es positivo, si voy a contar que mientras que voy subiendo, voy aumentando mis números, entonces la fuerza normal es positiva y la de gravedad es negativa. Pero lo podría medir también hacia abajo. Y esa es una ecuación que quiero que anoten. La fuerza normal es igual a mg hacia arriba. ¿Ya? Medida todo esto en newtons, porque son fuerzas. Las fuerzas se miden en newtons. También anotar que es perpendicular. Eso es muy importante. Y eso. Acá se me filtró un menos. Eso está bien malo. Hacia abajo. Abajo. Em, pero eso. Las fuerzas normales son bien relevantes porque como tienen que ver con cuánto aplasto el suelo, vamos a ver que van a tener que ver con el roce con el suelo, porque es como cuánto contacto estoy haciendo. Entonces, si ya pudieron anotar, les subo los PowerPoints, así que eh, vamos a ver la fuerza de roce. La fuerza de roce es una que actúa entre la superficie en contacto, poniéndose a que una se deslice sobre otra, ¿ya? Entonces, cuando yo trato de empujar un bloque, el suelo mismo hace que no se quiera mover. ¿Ya? Se pone en movimiento, es proporcional a la fuerza normal. ¿Ya? Una mayor fuerza normal, una mayor masa, aumenta la fuerza de roce. ¿Ya? Depende del material. Esto todo lo vamos a ver con matemática, como a nosotros nos gusta. Eh, y es independiente del área de contacto. ¿Ya? Eso no estoy tan seguro por qué, pero es verdad. Bueno, y acá hay un par de ejemplos. Eh, Andar en skate, cuando uno prende un fósforo, escribir, todos estos en los que uno va dejando em, partículas o va... todas las ruedas y autos funcionan mediante roce, ¿ya? Por eso es que uno se puede mover hacia adelante, porque hace un roce estático, que lo vamos a ver como en dos diapos más, con el suelo. Acá em, son medio obvios. O sea, en verdad los de la rueda no son tanto, pero de ahí los vamos a analizar más. Eh, Así que, ¿por qué se produce? Bueno, es porque no es nada fundamental, ¿ya? Son solo fuerzas normales aplicadas como en la mirada macro. Así que
si uno se trata de mover como en algo así, eso se ve más o menos liso, pero a medida que uno se acerca, no se ve tan liso, se ve muy rugoso, ¿ya? Y es porque uno trata de moverse en lugares donde hay material, y uno tiene que mover el material, ¿ya? Y por eso es que la fuerza de roce depende de el material, como coeficiente de roce. Entonces, acá vamos a ver la ecuación, que es que la fuerza de roce va a ser igual a... eso se me quedó arriba. Va a ser igual a un coeficiente, una constante, por la fuerza normal. Así que vamos a tener que una fuerza medida en newtons, corchete, es igual a una constante por otra fuerza medida en newtons. Cuidado con n y n, de newtons. Perdón. Eh, bueno, y eso, vamos a ver más casos. Semi-newtons, eso. No, no hay tanto más choro de, de la fuerza de Rosse. Ya, acá tengo un ejercicio. En general, el módulo de la fuerza de Rosse puede expresarse como F igual mu, así se llama esa U rara, por N, donde N es la fuerza grada, o sea, la fuerza normal. Respecto al coeficiente de Rosse, se afirma que es un número adimensional, no tiene unidades de medida. Esto es verdad, porque la fuerza de roce tiene unidades de newtons y la fuerza normal tiene unidades de newtons, y entonces no le puedo meter ninguna unidad a mu al coeficiente de roce, o si no, ya no me da, ya no calza la ecuación. E independiente del valor de la fuerza de roce y la normal, esto también es verdad, porque es una propiedad del material, y depende del tipo de superficie en contacto, esto también es verdad. Así que es 1, 2 y 3. Y ahí estamos. Bueno, y acá es lo que quiero que empiecen como a notar, ¿ya? Por eso no vi tanto la ecuación anterior, no le di tanto tiempo para que anoten, porque lo vamos a separar en dos partes, que es el roce estático y el roce cinético. Y es, el roce estático es el roce que actúa cuando el objeto está quieto, ¿ya? Que en general es mayor. Partir moviendo un objeto es más difícil que mantenerlo moviéndose, ¿ya? Em, Me puse a buscar videos de por qué pasa esto, pero no encontré mucho. Quizá la próxima clase le explique por qué. Pero las fuerzas tienen la misma estructura, y esto sí quiero que noten, la fuerza de roce estático es, la fuerza de roce estático es mu estático, es un coeficiente para el estático, por la fuerza normal, obvio. Y este va a ser distinto que para el cinético. ¿Ya? Ahora, hay una cosa curiosa, que es que la fuerza de roce estático es variable. Depende de cuánta fuerza yo le aplico al objeto. ¿Ya? Así que les voy a hacer un dibujo en el que está acá una caja. Y yo le aplico una fuerza de 1 newton. Y el roce estático, esto tiene como un peso de 10 newtons. Y entonces tiene una fuerza normal de 10 newtons hacia arriba. Y tiene un mu, digamos, estático, mu s de 0,3. En general se mueven entre 0 y 1, pero pueden haber más, puede ser más grande. Entonces, si yo le aplico 1 newton a la derecha, es la fuerza de roce, y esto es lo interesante, va a ser 1 newton en contra, y no se va a mover. Y si yo le aplico 2 newtons, la fuerza de roce va a aumentar a ser 2 a la izquierda. Y así, y así. Hasta que llegue a 3, que es el máximo, la fuerza de roce máxima es la que sigue esta ecuación. ¿Ya? Voy a borrarlo.
La que sigue, esta es la ecuación de la fuerza de roce máxima. Toda fuerza que yo le aplique menor a esta va a ser cancelada por una fuerza de roce equivalente, ¿no? La fuerza de roce no puede hacer que nada se mueva, lógicamente, porque es como la fuerza anti del movimiento. Y la dirección de la fuerza de roce, como había mostrado recién, es siempre en contra, es siempre en contra del movimiento. Ya. Las ruedas tienen un sistema especial para cómo abusar esto para generar movimiento, pero es porque uno tiene que pedalear o uno tiene que empujar con el motor, etc. Eh, ¿Alguna duda? ¿Tienen, tienen el chat ahí? Eh, y en la fuerza de roce estático es el que aplica las ruedas, ¿ya? Porque está un tipo de alguna forma hacen que esté siempre un punto quieto respecto al suelo. No quiero hablar tanto del tema, ¿ya? Pero es para que sepan. Acá un ejercicio, le enseño cómo hacerlo. Un bloque de 100 kilos se encuentra en una superficie horizontal y es empujado con una fuerza de 80 newtons paralela a la superficie. Entonces tengo un objeto acá. Uh, eh, tengo un bloque y le aplico una fuerza a la derecha de 80. Eh, ya. Mi computador está medio lento para esto, así que le aplico una fuerza de 80 hacia la derecha. Con un coeficiente de roce de 0,12, ¿cuál es el módulo de la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo? ¿Ya? Eh, de roce estático. Bueno, yo saco la fuerza normal, que es la masa por la gravedad, que en este caso sería una fuerza normal. uh, Sería una fuerza normal de la masa son 100, por la gravedad son 100, son 10 también, entonces nos da de 1000 newtons. Esa es la fuerza normal. Ahora, para la fuerza roce, va a ser mi fuerza normal por el coeficiente mu, que en este caso son 1000 por 0,12. Nos da 120 newtons. Esta fuerza de 120 newtons es mayor, esta es la fuerza de roce máxima, estática, y es mayor a la fuerza que le estoy aplicando, entonces la fuerza de roce va a equivaler la fuerza que le estoy aplicando. Entonces la fuerza de roce estático, va a ser igual a 80 newtons hacia la izquierda. Y esto va a ser verdad si yo lo aplico 81, esto sube a 81, y así hasta que lleguemos a 120, y en 120 el objeto por fin va a empezar a moverse, porque sobrepasamos el roce máximo, estático. De ahí va a aplicarse el roce dinámico. El roce cinético, dinámico, etc. El roce del movimiento, que tiene la misma estructura, mu por n, pero es otro mu, es otra constante, que en general casi siempre es menor, o creo que siempre, pero se calcula de la misma forma y este es constante, no le tienen que aplicar mucho más. Eh, Le doy un tiempito para que lo anoten. Estas son ecuaciones medias simples, o sea, como que las hemos estado viendo. La fuerza de gravedad es m por g, la fuerza de roce u por n, la fuerza normal m por g en la otra dirección, o sea, en el otro sentido. Vamos a llegar a la fuerza elástica. Ahí la anotaron. Acá tengo un ejercicio. Lo voy a hacer después. Quiero empezar a pasar un poco la materia más entretenida.
Ya, cuerpo elástico. Vamos a ver, estamos viendo la fuerza elástica, ¿ya? Que la fuerza elástica suena como, wow, qué útil. La fuerza que hace un elástico o un resorte o cosas así, pero no, ¿ya? Los resortes y los elásticos son como ejemplos perfectos, ideales, que van a seguir la ley que vamos a ver adelante, pero yo empujar un árbol, el árbol va a querer volver a su estado inicial y va a generarme una fuerza elástica. Las fuerzas elásticas son en la que hacen todos los cuerpos que se deforman y quieren volver a su estado inicial. ¿Ya? Entonces, darle un poco más de crédito, como a que en verdad no es un caso demasiado como inútil. ¿Ya? Se aplica harto. ¿Qué es la ley de Hooke? Famoso rival de Newton. Que es que la fuerza elástica aparece en los resortes, vamos a revisar resortes, eh, cuando se deforman, ¿ya? Y son producidas porque se genera una diferencia de su estado de reposo, ¿ya? Los cuerpos tienen un estado de reposo en los que no hay ninguna fuerza y se quedan ahí, pero si yo los saco de ese punto, si yo los muevo un delta X, entonces van a generar una fuerza de restauración proporcional a cuánto los estiré, ¿ya? Así que si yo estiro un poco un elástico, no hace tanta fuerza, pero si yo lo estiro mucho, hace mucha fuerza, ¿ya? Esta fuerza que hace es proporcional a cuánto está estirado, a qué tan lejos está de su punto de equilibrio. Y esta es la que se llama la ley de Hooke. Esta fuerza es, la fuerza elástica es igual a la constante por el delta X, por el desplazamiento, por eh, cuánto está lejos del punto de equilibrio. ¿Ya? Eh, y tiene un menos porque quiere que vuelvas, ¿ya? Es hacia adentro. Em, a mí en general, no sé si probablemente han ido cachando, pero a mí no me gusta como darle tanto como respeto a los signos menos, ¿ya? Porque les quiero enseñar a que no piensen en los menos, sino que piensen hacia dónde va la fuerza, ¿ya? Y si hay una fuerza que va hacia adentro y otra hacia afuera, entonces esas se restan. Y si hay dos fuerzas que van hacia adentro, entonces esas se suman. No me importa tanto como que, es que esta tenía un menos y esta tenía un más y esta... No, porque eso puede cambiar dependiendo de tu sistema de referencia, ¿ya? Pero este menos lo que representa es que a medida que aumenta X, va a aumentar la fuerza en la otra dirección de lo que aumenta X. Entonces, dado un sistema de referencia en el que X aumenta hacia allá, a medida que aumenta X, la fuerza va a apuntar hacia el otro lado. Ese es el menos de acá. Y esas son todas las fuerzas relevantes. Em, está la atención, pero no la vamos a ver esta clase porque ya se nos está haciendo medio tarde. Eh, pero esto es menos K por el delta X, ¿ya? Y si yo comprimo el resorte, hace lo mismo, pero en el otro sentido, etcétera. Este K se llama como constante, la constante del resorte, ¿ya? Que es como qué tan duro es. Hay uno, si yo lo aprieto, me genera mucha fuerza en contra, o hay unos como en un elástico que hacen muy poco. Eso básicamente. Llegamos hasta acá. Ya. La fuerza es proporcional a la distancia, a eso me refería. Aunque, no, en verdad no dije eso, pero dije otra cosa. Eh, y dije del sentido. Esto es cuánto aumenta la fuerza a medida que aumenta la fuerza, la deformación. Entonces, acá tenemos un resorte que se estira 10 centímetros cuando cuelga de un cuerpo, cuando cuelga del un cuerpo de... ya. Tengo un cuerpo de medio kilo que se cuelga de un resorte y queda quieto.
Entonces, acá les voy a tirar las ecuaciones. Como queda quieto el cuerpo, entonces su fuerza de gravedad tiene que ser igual a su fuerza de elástica. O si hacemos la primera ley de Newton, si quiero que esté quieto, la fuerza neta tiene que ser cero. Entonces, cero es igual a la fuerza de gravedad más la fuerza elástica. Y como la fuerza elástica tiene un signo menos, se me va para el otro lado y me queda que tienen que ser iguales. La fuerza de gravedad, que la fuerza de gravedad es mg y la fuerza elástica es el delta x por k. ¿Ya? ¿Vieron cómo saqué un triangulito rápido? ¿Ya? Me dijeron que se estira 10 centímetros. 10 centímetros es 0,1 metro. Entonces lo voy a dividir multiplicando por 10. Entonces 10 por la masa, que es medio kilo, y la fuerza de gravedad, o sea, la aceleración de gravedad es 10. Esto me da que 10 por 10 por un medio, eso es 50 newtons partido metros. Esa es la constante de elasticidad. De elasticidad se llama. Entonces la respuesta es la E. No sé si entendieron. Acá igual hice como desde el comienzo. Desde tiene que estar quieto, entonces la fuerza neta sobre él es cero, entonces la suma de las fuerzas tiene que cancelarse entre sí y uso una que conozco para encontrar la que no sé. Lo otro es álgebra. Yo creo que usted no es tan interesante para ahora. No soy su profesor de matemática. Eh, pero estaríamos, hasta ahí llegamos. Le, vamos a pasar por acá bastante rápido, porque se está pasando la hora. Eh, los tipos de fuerza. Este es el resumen de las cuatro. La fuerza de gravedad aumenta a medida que se separan los cuerpos. No, la fuerza de gravedad disminuye. La distancia está en el denominador. ¿Ya? Así que un mayor R hace todo esto más chico. Entonces, eso es falso. La fuerza de gravedad y la aceleración de gravedad son lo mismo. No, una fuerza, otra una aceleración. Uno se mide en newtons, otro se mide en metros partido segundo al cuadrado. La fuerza de gravedad tiene que ver con la masa, la aceleración de gravedad en general es constante en la Tierra. Entre dos cuerpos que interactúan gravitacionalmente, la fuerza de atracción ejercida por el cuerpo de mayor masa sobre el de menor masa siempre mayor a aquella que... Ya, básicamente no, la fuerza que ejercen entre los cuerpos siempre igual, tercera ley de Newton. Todo falso. Ya se me acabó el tiempo, no lo vamos a poder ver. Pero acá tengo otro resumen, lo acabamos de ver, pero en verdad estas son las ecuaciones las que tienen que anotar y agregarle mg a esta de gravedad, que en verdad es la que vamos a usar. Y estaríamos, les paso la lista. Perdón, perdón por lo apurado. Y fue un poco monótono esto, porque tuvimos que pasar por fuerza de roce, ya que no era tan entretenida. La fuerza de gravedad entretenida. Así que con eso estamos. Felicitaciones, equipo. Voy a parar de grabar y pasamos la lista.